Como decía el cántico, te vengo a decir toda la verdad. Amén. Amén. Es que con Jesús no se puede andar con mentiras. Porque Jesús conoce nuestros corazones. El salmista decía que no estaba la palabra en su boca, y ya él conocía sus pensamientos, lo que iba a decir. Amén. Le voy a invitar a buscar la palabra en Hechos 4, 31 y 33. Y estoy seguro que el Señor va a hacer algo lindo. El Señor lleva tiempo motivándonos a hablar sobre Hechos de los Apóstoles, sobre la obra del Espíritu Santo. Ayer fuimos a un culto y también fue sobre Hechos de los Apóstoles, ya lo tenía también, lo tenía hecho también. Así que creo que el Señor está motivando, moviendo a la iglesia. Y como decía Pablo, que también decía Odali, el coronavirus fue algo que movió la simiente. Es como el terremoto cuando mueve la simiente y se queda lo más fuerte. Y yo creo que todas estas cosas que están aconteciendo nos están hablando de que Cristo viene pronto. Amén. Así es. Vamos a leer la palabra en Hechos 4, 31 y 33. Amén. Amén. Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, diga conmigo, en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo abundantemente. Y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es un manantial inagotable. Tu palabra, Señor, no tiene descripción, Dios mío. Te damos gracias porque tú, Señor, nos habla a través de ella, y tu Espíritu Santo nos ilumina, Señor, nos da entendimiento, nos da la sabiduría para entender tu palabra, Señor. En esta mañana te pedimos que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, y que me uses para glorificar tu nombre, Señor. Espíritu Santo, toca cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cuánto cree que es importante el Espíritu Santo? Amén. Y hoy yo pensaba que iban a venir más personas, más hermanos, porque esto es un tema bien importante. Y yo creo que lo que vamos a hablar hoy no es solamente tan importante como imprescindible. Es como a veces cuando hablamos sobre el agua y el pez, y que el agua no es importante para el pez. Si tú le das a coger al pez, y si los peces hablaran, y tú le preguntaras si fuera importante el agua para ellos, dijeran: no es importante, es imprescindible, porque no podemos vivir sin el agua. Y yo creo que la iglesia, el cristiano, no es importante tener el Espíritu Santo, sino es imprescindible tener el Espíritu Santo. Porque la religión, dice el apóstol Pablo, mata. La religión, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando Jesús en Juan 3 se encontró con Nicodemo, este hombre era un hombre bien sabio, un hombre bien inteligente, un hombre lleno de conocimientos de la Biblia, de la Torá, de los mandamientos. Este hombre conocía a profundidad todo lo que era la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús, cuando se encontró con él, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y para todo cristiano es imprescindible nacer del Espíritu, porque si no, no es un nacimiento. Y la palabra de Dios nos enseña aquí en Hechos 4:31. Primero quiero decirle cómo le he puesto como título a este mensaje, y es que la iglesia primitiva marchaba y crecía. ¿Cuántos quieren una iglesia que marche y crezca? Amén. Porque una cosa es marchar y otra cosa es marchar y crecer. Y no estamos aquí para solamente marchar, sino para crecer también. Es como, ustedes nunca han visto una avalancha de una simple gotica, una simple piedrecita que cae de una montaña. De esa simple piedra caen inmensidades de grandes piedras. Hace unos días estaba viendo por Facebook un derrumbe que hubo de una montaña, creo que fue en México. No sé si fue en México o fue en Perú. Sé que los turistas estaban filmando y de momento cayó una piedrecita. Lo primero que se vio fue una piedra chiquitica. Y de detrás empezó a caer grandes piedras, que si no salen corriendo se los matan.
destruyó hogares, destruyó puentes, destruyó carros, casas, todo lo destruyó por una simple piedra. Y es importante ver cómo de 120 personas, porque aquí ya ocurrió el Pentecostés, ya había ocurrido en el capítulo 2 del Pentecostés, cómo la iglesia con 120 personas en menos de un siglo ya había 10 millones de cristianos. 10 millones de habitantes de cristianos, pues solamente 120 personas. Un fuego que comenzó con 120 personas. Muchas veces creemos que los grandes avivamientos comienzan cuando hay muchas personas, multitudes. Y te digo que no. Cuando usted lee todos los avivamientos y estudia los avivamientos que ocurrieron en la historia, dice que en la calle Azusa un hombre se propuso buscar a Dios. Y con él unos 7 u 8 personas se encerraron a buscar a Dios, en serio. Y a buscar milagros y a buscar la presencia del Espíritu Santo. Este hombre se llamaba Simón. Era un hombre de color moreno, que lo que hacía era recoger naranjas. Y dice que este hombre iba a una iglesia que estaba, una iglesia presbiteriana, que en la iglesia no pasaba nada. Y cuando llegó a esa iglesia, la pastora que estaba en ese momento le dijo que tenía que salir por unos meses, por un tiempo, y lo dejaba él a cargo de la iglesia. Este hombre no tenía conocimientos de la Biblia, no tenía estudio, simplemente era un cristiano que leía la palabra. Y dice que comenzaron a buscar al Espíritu Santo, comenzaron a buscar a Dios, en serio. Esto lo pueden buscar en Google. Fue en el 1906, la calle Azusa. Después lo buscan en Google para que vean qué historia, lo pueden ver en YouTube también, un documental. Y dice que este hombre comenzaron a buscar a Dios. Estas personas eran como alrededor de 10 personas en un hogar. Tocaban el piano y comenzaron a cantar, a adorar y a buscar a Dios en ayuno. Y al cabo de los 10 días empezaron a ocurrir milagros, empezaron a hablar en lengua. Lo primero que pasó es que vinieron los bomberos porque pensaban que estaban agarrando fuego en la casa. Y era el fuego del Espíritu. Dijeron, aquí no hay fuego. Y los bomberos, sí, miren los fuegos. Si aquí no hay fuego, entre para aquí, aquí no se estaba quemando nada. Era el fuego del Espíritu. Y comenzaron a hacer milagros, comenzaron a ocurrir milagros, el Espíritu Santo. Y todo ocurrió por un hombre, un simple hombre sencillo. Le estoy hablando en una época donde existía la esclavitud. Bueno, ya no estaba la esclavitud, pero existía todavía el racismo. En ese entonces ver un hombre de color era la persona más baja. No podían estudiar, no podían hacer nada. Tenían que vivir apartados. Pero este simple hombre, con un corazón apasionado por Dios, comenzó a buscar al Espíritu Santo. Y hoy en día, la iglesia Asamblea de Dios surge, nace de ese avivamiento que ocurrió en el 1906 en la calle Azusa. Y todos conocen la denominación Asamblea de Dios. Una iglesia que hoy en día es la más grande del mundo. Después de la iglesia católica, esta es la denominación más grande del mundo. ¿Por qué? Porque ocurrió un avivamiento del Espíritu Santo, como ha ocurrido en todas las iglesias. Pero ¿qué nos enseña la palabra aquí? La Biblia dice en el versículo 31 que todos estaban congregados orando en un mismo lugar. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? Tembló el lugar. Y esto nos enseña que la iglesia primitiva, lo primero que hacía cuando había un problema era orar. El contexto de todo esto que había pasado era que Pedro y Juan lo habían golpeado, lo habían amenazado, porque cuando fueron al templo, que se levantó aquel hombre famoso de 40 años, cojo, la multitud comenzaron a decir, esto es algo grande lo que está ocurriendo. Y ahí se convirtieron 3,000 personas más. Y esta congregación comenzó a orar a favor de la iglesia, de los apóstoles, de que el Señor se manifestara con poder. La iglesia nació y creció y aprendió la oración. Como decía ahorita, la oración es lo más importante de un cristiano. La comunicación con el Señor. Una persona que no se comunica es una persona que no toca puertas, una persona que no abre. Usted se imagina que usted no vaya al trabajo porque no quiere hablar, no quiere buscar trabajo. Bueno, te vas a quedar sin trabajo. Si tú no vas a un trabajo precario y no preguntas, ¿hay trabajo? ¿Qué ocurre? ¿Te van a llamar de tu casa? No, no te van a llamar. Tienes que ir a averiguar, tienes que preguntar. Y yo aprendí algo de mi papá desde pequeño. Y él decía que no hay peor gestión que la que no se puede hacer. A él a veces me dice, tú hablas mucho.
Y tú preguntas, pero ella reconoce que eso es una virtud también. Es bueno y es malo. Hablo mucho, pero también es bueno, porque tocas puertas. A veces toco puertas que no tengo que tocar y se abren puertas que no tienen que abrirse. Y yo le digo, Señor, metí la pata, cierra la puerta, ayúdame. Pero es bueno tocar puertas, hablar, mi hermano. Cuando tú conversas con tu prójimo, estás abriendo puertas. Cuando tú hablas con Jesús, cuando tú hablas con el Espíritu Santo y tú comienzas a orar, Dios comienza a revelarte cosas grandes. ¿Qué dice Jeremías 3:33? Clama a mí y yo te responderé. Pero Dios no responde cuando no clamamos. Dios no puede responder a una persona que no habla, que no ora. Y no estoy hablando hablar verbalmente, porque puedes orar también en tu mente. Uno puede hablar con Dios en su mente. ¿Cuántos oran en su mente también? Lázaro, como tú levantas una caja, tú también no estás orando en tu mente. Te estamos orando también en tu mente. Aún cuando estás trabajando, podemos orar en nuestra mente. Y esta iglesia dice que se reunió. Estos 120, no estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de los 120. Por 10 días estaban orando. El Pentecostés descendió porque estaban orando. Ellos no se reunieron para comer solamente. Ellos no se reunieron para tener una charla, ni para hablar acerca de los proyectos futuros, ni para hablar acerca de lo que hizo Jesús. Ellos se reunieron porque Cristo les dijo que esperasen la promesa del Espíritu Santo. ¿Y para qué estaban reunidos? ¿Qué estaban haciendo? Dice la Biblia que estaban orando. En Hechos 1:14 estaban reunidos orando. Cuando Pedro en el versículo 12 del capítulo 1 cayó encarcelado, del capítulo 2, dice que la iglesia también se reunió a orar, a buscar de Dios. Ellos oraban. La iglesia primitiva sabía que la oración era vital, hermano. Era lo más importante para ellos. La oración, todo había ocurrido a través de la oración. Pentecostés vino a través de la oración. Pedro fue liberado por la oración de la iglesia. El ángel vino y lo libertó. Y la iglesia estaba orando. Los milagros ocurrían por la oración. Cuando Pedro y Juan fueron a la iglesia, al templo, como decía ahorita, dice que era costumbre orar, como acostumbraban a orar a una hora. Ellos tenían una costumbre. No era Pedro y Juan solamente, era toda la iglesia. Porque aquí en el versículo 31 dice que cuando todos estaban orando, había una unidad. Es como a veces yo, cuando estoy predicando, en las calles, y quiero enseñarle algo, una ilustración, les digo, ¿usted cree que un carbón puede asar un puerco? ¿O pueda prender un fuego para asar un pollo? ¿O un taco? Yo creo que con un solo carbón no se va a poder. Es imposible, o se va a demorar mucho. Pero si agarramos un saco y comenzamos a echar varios carbones, bueno, ahí va a prender fuego. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. No habían tanto, porque fíjense que usted compara 120 con 3000 y es bastante la diferencia, pero con tan solo 120 ocurrieron grandes cosas. Y eso fue tan grande que hoy en día el cristianismo también está en pie por eso. Hoy somos cristianos, tú y yo, porque esos 120 estuvieron en un momento de oración, buscando, clamando por la venida del Espíritu Santo. Y ayer, mientras estábamos escuchando una predicación en un culto en Tampa, y me venía a la mente cuando Pedro predicó su primer sermón. Y dice que ese primer sermón, el fruto fue, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 personas. 3.000 personas. Hoy en día tenemos que predicar 3.000 sermones para que se convierta una persona. Esa gente con el fuego, con el poder del Espíritu Santo, con un solo sermón, se convertía en miles de personas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que muchas veces nos hemos llenado solamente de letras, de conocimiento. Ya sabemos el camino, pero no dependemos del Espíritu Santo. Amén. Felipe estaba tan conectado con el Espíritu Santo que dice que el Espíritu Santo le dijo, oye, tenemos que movernos ahora para otro lugar. Y lo transportó. Si eso nos pasa a usted y a mí, yo creo que nos da un infarto y nos morimos. Tú te imaginas que estás conversando en un lugar y de momento te veas en China, predicando en un chino. ¿Qué yo hago aquí? Te da un infarto.
Pero había tanta conexión con el Espíritu Santo que esa gente no tenía ni barrera terrenal. El Espíritu Santo lo movió, lo llevó hasta un eunuco y le dijo, predícale. Y qué casualidad que estaba en ese momento el eunuco leyendo la Biblia en Isaías. ¿Usted cree que haya casualidad para el Señor? Nada es casual, porque Dios está en todo lugar. Amén. Y Felipe le predicó el Evangelio y ese hombre se convirtió a Cristo. Pero no fue que se convirtió una sola persona, porque estoy seguro que ese hombre le predicó también una corte. Ese hombre pertenecía a la corte de los etíopes. Seguro le predicó al rey, le predicó a la corte, le predicó a muchas personas. Y muchos fueron impactados por el Evangelio. Ahora, pero había tanta conexión con el Espíritu Santo que no había tiempo para la carne. El apóstol Pablo dice, porque las obras de la carne es el rencor, el odio, la envidia, la gritería, las disensiones, los problemas. Pero el fruto del Espíritu, mira cómo empieza, es amor. Comienza con amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no existe ley. El hombre que está lleno del Espíritu Santo no hay ley. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no falló? Pues, ¿cómo no va a fallar? Era un ser humano. Él mismo escribió en Romanos 3, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él también era pecador, pero no existía ley contra él porque había la ley del Espíritu. Él trataba de vivir en el Espíritu. Y usted y yo tenemos que vivir también en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida constante en oración. Para la iglesia primitiva era importante la oración. También era importante el amor y el compartir todos. Y hemos hablado acerca de todos estos puntos desde domingo pasado. Y la semana pasada fue sobre la Santa Cena. Pero el Señor me ha estado motivando siempre en estos días sobre la iglesia, sobre la necesidad del Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque de lo contrario, es como le decía a alguien, si usted le echa aire a un globo y lo suelta, ¿qué le pasa al globo? Si le echa aire, se cae en el piso. Pero si le echa gas helio, el globo se te va. ¿No pasa eso? ¿Nunca ha visto eso? Bueno, los que estamos aquí, yo como estaba en Cuba no lo he visto, no lo vi, por aquí sí lo vi, lo he visto. Si usted va al Publi o va a un Walmart, te vas a dar cuenta que hay globos que se van para el techo, porque tienen gas helio. El cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo no va a volar para el cielo. No va a tener ni siquiera el oído para escuchar la trompeta cuando suene. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, de la oración. Esta iglesia crecía en amor. El amor era lo que lo unía. Por eso dice que no había ningún necesitado entre ellos. Todos ponían todos los pies. No vaya a vender las casas ahora, ni los carros, ni las propiedades y traiga el dinero para acá. Eso no lo estamos pidiendo. Pero sí estamos pidiendo de que haya amor. Porque donde hay amor no hay necesidad, hermano. Cuando hay amor, tú ves a un hermano necesitado y lo primero que se te conmueve es el corazón. Y el Señor te dice, tienes que ayudarlo. Porque si no lo ayuda, yo estoy convencido de que falta amor. Cuando el ser humano, cuando el cristiano está lleno del amor de Dios, cuando nos une el amor, no nos une un interés, no tenemos el deseo de ir a pocharle porque el hermano Lázaro tiene un bote y nos puede pasear por el mar. No nos puede unir ese bote. O no nos puede unir porque tiene una casa bonita. Nos tiene que unir el amor. Amén. Y escogí a Lázaro como ejemplo, no por material de estudio, puede ser cualquiera. No me une a Amalia por ningún interhumano, o Pablo, o Salvador, o Will, lo que sea, el que sea. No nos puede unir otra cosa que no sea el amor. Amén. Porque sin amor no podemos hacer nada. Somos como un metal que resuena. ¿Usted sabe qué cosa es un metal que resuena? Un metal que no tiene tono. Tú suenas un machete y no hay un tono, no hay una nota, es un sonido. Ahora, tú tocas una cuerda de metal bien afinada y suena bien. Aunque sea te da la nota, te da un mi, te da un re, un fa, pero da una nota. Puede aunque sea entonar. Pero un cristiano sin amor es como un instrumento desafinado. ¿Usted nunca ha tocado un instrumento desafinado? Yo recuerdo en Cuba una vez, en una ocasión, no tenía el privilegio de tener una guitarra que tuviera una batería y que afinara la guitarra.
Y entonces llegué a la misión, no había ni corriente, no había ni comido, tenía un hambre que ni escuchaba. Y cuando fui a empezar a tocar la guitarra, que en medio del culto, la guitarra estaba desafinada. Aquello sonó que cuando yo fui a cantar no podía ni entrar. ¡Ring! Los hermanos que no tenían ni oído se dieron cuenta que aquello, había algo malo. Algo raro estaba ahí. No tenían oído, pero se dieron cuenta que había algo raro. En ese momento tuve que afinar la guitarra. Y ahí el Señor nos enseñó que un cristiano desafinado es un cristiano que no produce notas buenas. Es un cristiano que produce ruido. No hay un tono, no hay una entonación. El Espíritu Santo lo primero que hace es entonar. Comienza a afinar. Eso duele. Eso duele porque tú sabes cuántas libras. Usted ve esa guitarra cuando la afina, de 25 a 30 libras ala una cuerda. Si usted no lo sabía. Y hay otros instrumentos de cuerda que alan mucho más. Hasta 70 libras pueden alar. Imagínense cuánta presión siente la cuerda. Si la guitarra hablara y dice, no, ya no afine más porque se me va a partir el brazo. Ya no, me duele, espérate, no lo hagan más. Cuando el cristiano comienza a pasar por las pruebas, por las tribulaciones, por el fuego, y Dios comienza a moldear, el Espíritu Santo comienza a tensar esa cuerda y comienza a dar tono. Y tú dices, me duele, pero cuando termine vas a dar las notas. Cuando termine el Espíritu Santo va a poner los acordes y va a sonar bien. Pero de lo contrario, si está desafinado, no se va a escuchar. Y es increíble cuando yo pongo la guitarra dentro porque hasta trabaja con el clima. Los climas la desafinan o la afinan. En el calor, la guitarra se desafina. Se baja la afinación y las cuerdas se desafinan un poco. Y cuando hay frío, se tensan más, se ponen más fuertes, suben más el tono. Y el Espíritu Santo comienza a poner fuego en nuestras vidas y comienza a impartir lo que necesitamos nosotros y comienza a poner para abajo, para arriba. Bueno, aquí se desafinó un poco, el re está un poco subido, vamos a bajarlo. Ahora en mí hay que subirlo un poco. ¿Verdad que es un poco difícil? Afinar Suri es un poco difícil afinar los instrumentos de cuerda. Pero cuando tú logras agarrar el sonido con el oído, tú te das cuenta que no es tan difícil. Cuando nos ponemos en las manos de Jesús, Jesús comienza a hacer una obra tan hermosa que tú comienzas a poner, usted y yo, comenzamos a dar notas lindas. Por eso es que todo lo que hablamos es sazonado con sal, dice la palabra, que todas nuestras palabras cuando nos soltemos, sean sazonadas con sal. Tienen que ser sazonadas con sal. El amor tiene que ser una clase de amor que sobrepasa todas las barreras. Fíjense que esta gente no daban una parte. Ellos nos daban un por ciento. Esta gente lo daban todo. Es increíble. Ananías y Zafira se atrevieron a querer engañar a los apóstoles. Y el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué has querido mentir al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Y dice que cayeron muertos. Primero Ananías y después Zafira. Cayeron muertos. Dice que hubo tanto temor en la iglesia que todo el mundo estaba, imagínate que uno llega aquí mintiendo y en el momento que haya muerto, la gente dice, bueno, o no voy más a la iglesia o me tengo que poner afinado, porque si no, me caigo muerto. No podemos permitir, mi hermano, que el amor se vaya de nuestras vidas. Tenemos que buscar siempre ese amor. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del amor, habla con un denuedo, que es un denuedo que no es común. Porque esta gente fueron llenos de un denuedo y un poder muy diferente. Ese denuedo dice que habla de osadía para hablar, habla de expresión, habla también de una expresión sin reserva, de libertad de palabra, una franqueza, habla de un valor entusiasta. Este poder, este denuedo, y es lo opuesto a cobardía, a timidez, a temor. Cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, hay un poder, hay un denuedo para hablar. Yo recuerdo al principio cuando me convertí, que yo veía a las personas en la calle, y tú sabes que en Cuba te ponen, en todos nuestros países, en México también, en Guatemala, en Centroamérica, menos aquí, nos ponían que había que predicar, había que evangelizar obligado. Y yo recuerdo que era, para cómo me pusieron de presidente de evangelismo
de los jóvenes. Yo apenas llevaba como unos 8 meses, un año. Todavía estaba bien fresquito. Y ni salía a predicar. Y cuando me cogen los jóvenes, como yo era más comunicativo, dijeron, bueno, este es el muchacho que va a ser el presidente de evangelismo. Y yo dije que yo no podía hacerlo. Tanto insistieron que sí, me pusieron de presidente de evangelismo. Imagínate que nunca había predicado. Y la primera vez que salimos para el hospital, por las tardes, los domingos, un domingo por la tarde. Y yo dije, bueno, no sé ni qué decir, por dónde empezar. Y el primero que se me encontró fue con un ateo, un comunista. Recuerdo que el hombre estaba bien enfermo. Y de momento el hombre empieza a hablar cosas que él no creía en Dios porque no lo veía. Y yo, desatiendo al hombre y miro por un toma. Me da por mirar por el toma. Y me dice a la mente, ¿tú ves la corriente? Bueno, yo sé que fue el Señor. Y yo me doy cuenta y digo, bueno, yo no veo la corriente en el toma. Pero yo sé que hay corriente en el toma porque si yo enchuflo ahí, se puede conectar los ventiladores, se puede conectar la luz. Y así el Señor me dijo, como mismo tú no ves la corriente, pero hay corriente. Aunque él no crea que yo no estoy, yo existo. Y comienzo a predicarle a aquel hombre, le digo, y tú ves el aire, y tú ves la corriente, y tú ves dónde está la empresa eléctrica, porque no sabemos. Aquí mismo ahora hay cientos de conexiones de cosas de computación, de teléfono, de internet. No lo vemos, pero está. Ahora mismo te llaman por teléfono y te entra la llamada. Tú no ves cuando te entra, pero te suena el teléfono. Y comencé a predicarle entre todos los jóvenes comenzamos a predicarle. Y el hombre no aceptó a Cristo, pero se tuvo que caer la boca y decir, bueno, realmente hay algo. Porque aunque yo no crea, y recuerdo que lo último que le dije fue, aunque tú no creas que Dios no existe, Dios sí existe. El hecho de que tú no creas que Dios no existe, no deja de existir Dios. Dios sigue existiendo y existirá. Y un día te vas a tener que encontrar con Él en su presencia. Y vas a tener que darle cuenta al Señor. Cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia. No tenía casi conocimiento, pero oraba mucho. Me recuerdo que los jóvenes, todas las mañanas, a las 6 de la mañana estábamos en el templo orando. Después por las noches estábamos orando, hacíamos vigilia. No parábamos a orar. Y fue una época que, aquí hay muchos que vivieron esa época. Yo era un niño, otro era un poquito más viejo, no tan viejo. Un poquito mayor. Sí, porque yo tampoco soy tan viejo. Yo era apenas un muchacho, pero la iglesia crecía en la oración. Y fíjense que había tanto amor que tú te dabas cuenta que era algo sobrenatural y era algo espiritual, algo del espíritu. Se amaban, se querían. No había ni chisme. Los chismes se cortaban en el momento, los problemas se cortaban en el momento y con amor. No había discordia. Si alguien se buscaba había un problema entre un hermano, se resolvía lo más pronto posible en amor. Porque la iglesia cuando crece en la oración, en la confianza, en la entrega al Espíritu Santo, ocurren estas cosas. Y yo nací en una iglesia donde, cuando yo nací, que en el 86, en el 89 hubo un avivamiento en Colón, en la iglesia donde yo nací, la iglesia metodista de Colón. Y ese avivamiento era algo hermoso. Yo les contaba a algunos hermanos de que de 7 o 8 jóvenes que comenzaron a orar y comenzaron a buscar a Dios, se montaron en 200 jóvenes. Era la liga más grande de Cuba en aquel entonces, 200 jóvenes. Tenían que ir a la asamblea con 2 camiones, 2 y 3 camiones, porque no cabían todos en 2 camiones. Tenían que rentar 2 o 3 camiones para ir a las conferencias, a las asambleas, a los convivios. ¿Por qué? Porque decidieron buscar el Espíritu Santo. Había milagros, existían profetas, había gente que Dios los usaba en sanidades, que daban profecías, que daban de todas las cosas, entregaban, predicaban, cantaban, evangelistas. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cambiar, transformar. Al apóstol Pablo le dijeron, estos son los hombres que trastornan el mundo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no encajamos en el mundo. No crea que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el mundo va a decir, wow, qué lindo, qué bien tú hablas. No, vamos a ser rechazados, vamos a ser confrontados. Nos van a ver a veces como enemigos. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Y la Biblia dice que la luz prevaleció contra las tinieblas. Así que
tenemos que estar llenos del amor del Señor. Y esta iglesia también hablaba con de nuevo la gran comisión. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 28:18? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esta gente se tomaron bien a pecho el llamamiento de predicar el evangelio. Mira, no podemos amar, no podemos predicar sin antes estar llenos del Espíritu Santo. Yo creo que lo principal para nosotros en esta iglesia es primero desear la llenura del Espíritu Santo. Amén. Estar llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene por prioridad la oración es una iglesia que está casi prácticamente jugando. ¿Sabían eso? Es como ir a un gym, a sentarse, a mirar cómo la gente hace ejercicio, y cuando te pasa el mail vas a estar igual, o quizás peor, porque vas a estar hasta frustrado, porque si la gente está haciendo ejercicio y aunque sea se ponen fuertes, aunque sea bajan, pero yo no. Cuando uno va a la iglesia, mi hermano, tiene que venir con una pasión y con un deseo, y con ese ímpetu de que el Espíritu Santo descienda con poder. Y no podemos pensar que porque hay 4, 5, 10, 200, el Espíritu Santo se mueve donde quiera que uno lo busca. Y cuántas personas haya, 2, 3, 4. Fíjense que con 120 ocurrieron milagros, prodigios, se expandió el evangelio al mundo entero. Si usted lee Hechos hasta el capítulo 13 o 11, la iglesia creció en Jerusalén. Pero si comienzas a leer después, ya la iglesia no creció en Jerusalén, comenzó a crecer en el mundo. Pablo comenzó a predicar el evangelio en toda parte que existiera. Y usted y yo estamos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos en esta mañana desean la llenura del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos desean que ocurran milagros en este lugar? Amén. Profecía. Que Dios comience a activar los dones que hay en nuestras vidas. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie por un momento. Y quiero leerle para terminar el versículo 13. Y dice, viendo entonces el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de buco, de la parte baja, dice, se maravillaban y le conocían, y le reconocían que esta gente habían caminado con Jesús. ¿Qué ve el mundo de nosotros? ¿Que caminamos con Cristo o caminamos un poco diferente a Jesús? Aquí está hablando del concilio. Esta gente quería matar a los apóstoles, pero ellos tuvieron que reconocer que ellos habían caminado con Jesús. Había un sello en ellos que lo hacía igual a Jesús. Fíjense que a Pedro lo confundieron por el habla antes de matar a Cristo, antes de crucificarlo. Tú hablas como él, pero aquí no hablaba como Jesús. Y aquí hacía lo que hacía Jesús. Ya no solamente Pedro hablaba como Jesús, aquí ya Pedro hacía lo que Jesús hacía también. Amén. Sanaba a los enfermos, ocurrían milagros. Pedro caminaba y sacaban a los enfermos para que tan solo la sombra de Pedro tocara a esos enfermos. Ay, yo quiero eso. Hay que desear eso. ¿Cuántos lo desean? Amén. Y esos dones, ¿tú sabes para qué es? No es para glorificar al hombre, es para darle la gloria a Jesús, a Cristo. Amén. Es para que toda la gloria y para que el mundo vea que el poder de Dios es real. ¿No es verdad, Lázaro? Para que el mundo crea que el poder de Dios es real. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda con poder sobre esta iglesia. En cada culto que el Señor se mueva con poder. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, en esta mañana hemos hablado de que tú eres el autor de la iglesia. Espíritu de Dios, te necesitamos en este lugar. Espíritu Santo, necesitamos que tú hagas lo que hiciste en esa iglesia, lo que hiciste hace 2000 años en Pentecostés. Te pedimos que tú lo hagas en este lugar, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, porque sabemos que solo tú eres quien das vida. Sabemos que tú eres el que da vida donde hay un cuerpo seco, donde hay huesos secos, tú pones carne, tú pones tendones, tú pones vida. Espíritu de Dios, queremos conocerte más. Queremos que tú desciendas con poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea derramado sobre nuestras vidas. Padre, dice tu palabra que si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, como a ti, si te pedimos el Espíritu Santo, tú no lo darás. Te pedimos, Padre, que tú desciendas, que tú esa promesa la hagas, Señor, realidad en nuestras vidas, en esta iglesia, sobre cada vida, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Espíritu Santo, que te muevas con poder en cada vida. Espíritu de Dios, te damos la libertad en este lugar. Espíritu Santo, sea tú el principal en esta iglesia. Que la gloria y la honra, el poder y toda la alabanza sean dadas a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y que cada día, por Charles, por Mayer, todo esto alrededor puedan saber que en este lugar el Espíritu Santo es el Rey, es el autor de esta iglesia, es quien mueve y dirige, es el pastor, el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, guíanos. Queremos, Espíritu Santo, que un Pentecostés descienda sobre esta iglesia, que ocurran milagros, profecías, Señor. Señor, que tu manifestación, que tus dones se manifiesten en cada vida, Señor. Espíritu de Dios, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Y que el fuego tuyo descienda con poder sobre esta iglesia, sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, que las almas sean salvas, que las almas sean liberadas, que las almas sean tocadas por el poder tuyo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. En esta mañana dile, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido, dice que la iglesia estaba unánime en un solo sentir. Todos deseaban la llenura del Espíritu Santo. Todos deseaban estar llenos de ese Espíritu. En esta mañana te deseamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Obra con poder. Obra con poder, Espíritu de Dios. En esta mañana.